¿Qué tal, Sebastián? Buenas noches, gracias por estar. Gracias por la invitación. Bueno, Sebastián, mira, hace unas horas estaba viendo que en Santa Fe al ministro de Defensa, creo que es, de seguridad. De seguridad, tuvo nuevamente, como sucedió ya en Santa Fe, una amenaza del sistema que hoy está lamentablemente implantado en la Argentina, que es el narcos. Tipos dedicados al tráfico de drogas, a hacer plata con la droga y a partir de ahí entrar en cualquier tipo de delincuencia. ¿Qué significa esto, Sebastián? Bueno, significa lo que viene significando desde hace ya un largo tiempo, que en el gobierno de Santa Fe evidentemente es uno de los pocos gobiernos que reconoce la problemática, reconoce la crisis, el aumento de la violencia, que no es solamente la violencia narco, y esto se puede permitir, hacemos una referencia, y empieza a enfrentar la situación. Evidentemente, cuando se enfrenta la situación y no se es cómplice, no se asocia al delito, pasan estas cosas. El intento de magnicidio contra el gobernador, 2 veces ya las amenazas contra 2 veces por lo menos que se han hecho públicas, ¿no? Porque tampoco el gobierno se victimiza en esto, pero dos veces amenazas contra el ministro de Seguridad y contra el secretario también de Seguridad. Y hace unas pocas horas la jueza encargada de llevar la causa de los policías vinculados con el narcotráfico en Rosario, Laura Cosidoy, fue hoy amenazada también cuando fue a un consultorio ontológico. O sea, le siguen los pasos, es una cosa bastante complicada, ¿no? Porque evidentemente los narcos tienen inteligencia montada que no se evidencia hasta que suceden estas cosas. Lo que nosotros hace una década veníamos alertando de cómo se iban instalando los carteles del narcotráfico, las redes del narcotráfico en la Argentina, y decíamos cuál era el patrón de funcionamiento, no porque uno tiene una bola de cristal, sino porque estudió qué fue lo que pasó en otros países, cómo se manejan, cómo funciona su red de poder. Bueno, no se hizo prácticamente nada, se dejó andar, se dejó avanzar, y hoy nos damos cuenta cuando la situación está infinitamente más compleja que hace una década atrás, cuando era un país de incipiente consumo y de tránsito hacia los grandes mercados internacionales, y nos convertimos, ya con datos oficiales, no relato de la oposición ni de los especialistas del narcotráfico, en un país productor de drogas. ¿Y por qué vos crees que, por ejemplo, se visualizó siempre la droga, pero como un problema de los adictos, un problema del consumo, y no este problema real del narcotráfico, visualizado de esta manera, digamos? Porque primero, en línea general, lo que hay siempre es una subestimación de la problemática. Cuando no afecta primero a las subculturas, a los grupos reducidos, no afecta a la sociedad en su conjunto. Hubo durante muchas décadas una hipocresía social importante, porque entonces había un adicto en la familia y había que marginarlo, había que esconderlo, había que taparlo, no había que asumir la responsabilidad de que tenía una enfermedad. Entonces hay una situación objetiva de cómo nuestra sociedad se fue comportando, pero las clases dirigenciales no estuvieron a la altura de las circunstancias, de haber previsto cómo se iba comportando esto en otros países, en otros mercados, y pensar que podía reiterarse esa situación en la Argentina. De hecho, ¿por qué no se iba a reiterar? ¿Cuál era la fantasía de que nosotros estábamos en una caja de cristal y no nos iba a afectar? Lo cierto es que el negocio del narcotráfico funciona como cualquier gran empresa capitalista, solo que con una sustancia ilegal y con mercados ilegales, pero la lógica es la misma, y en la lógica de la globalización también se globaliza eso. Los países que deciden confrontarla, el narcotráfico se corre porque el costo es mayor. Y los países que deciden ser amigables, el narcotráfico se instala porque los costos y las utilidades, los costos son menores y las utilidades son mayores. Y por eso que nosotros consultamos habitualmente a un analista de política internacional, que no voy a decir el nombre, y en este último tiempo comenzó a hablar de las redes del narcotráfico muy seguido. Cuando lo quisimos volver a consultar acerca de este tema, me dice, ¿sabes qué? No voy a hablar más del tema. Dice, estoy amenazado, yo no quiero hablar más del tema. Y es un tipo que realmente valioso, que ha podido no solo decirlo desde el punto de vista teórico, sino por el conocimiento de las redes y haber estudiado el tema.
¿hay un amedrentamiento que puede llegar a este nivel ya en la Argentina? Es que lo esperable es que sea cada vez mayor, porque primero, y no para dramatizar, sino para que sepamos dónde estamos parados, primero tratan de asociar a los dirigentes, ya sea de la justicia, de la policía, de la política, primero tratan de asociarlos, de corromperlos, de sumarlos por la vía pacífica, y después cuando empiezan a aparecer dirigentes que dicen, el fiscal de Santa Fe que dice, yo con ustedes no me asocio y los combato y los persigo, y aparecen 15 policías detenidos, narcotraficantes presos y demás, empiezan, como es lógico, a utilizar otros mecanismos. Entonces esto va a ir creciendo porque además, ¿cuál es la situación? Que como en la Argentina crece la problemática, van a aparecer muchos actores que van a resistir esta situación. No es que hasta ahora no había confrontación y había asociación, pero a medida de que la problemática se expande, también empiezan a aparecer personas en las diferentes áreas que toman conciencia, que no quieren este futuro para sus hijos, que aportan un granito de arena. Hasta ahora no tenían la necesidad de cumplir ese rol, pero empiezan a surgir. Y entonces, evidentemente, a medida que el negocio se les complique, más se va a hacer presente no solo la coacción, sino la coerción física. Sebastián, hasta hace un tiempo, hasta el triple crimen de Rodríguez, el tema del negocio era la efedrina, o sea, los precursores, porque entraba muy fácil a la Argentina, por su valor, era más fácil cocinar en la Argentina. ¿Cuál es hoy, digamos, el móvil objetivo, concreto, como antes fue el precursor químico? ¿Qué es lo que hoy mueve estos capitales? Mira, el precursor químico es un tema que nosotros tenemos que poner mucha atención porque es el plusvalor que le puede otorgar la Argentina a la fábrica mundial de drogas. Nosotros no cultivamos la hoja, ni de la coca, ni la hoja de la efedra, de la que después se saca la efedrina. Pero sí nosotros tenemos otro tipo de precursores. La efedrina se importaba de China, básicamente, de Pakistán. Tampoco se cultivaba acá, pero sí se importaba y se dejaba desviar hacia la industria ilegal. Esa era la habilitación que hacía la Argentina. En vez de usarla para la industria legal, para los antigripales, se utilizaba para la industria ilegal. El resto de los precursores, como la Argentina tiene una industria química muy fuerte, acetona, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, bueno, hay 3 listas completas de precursores que prácticamente fabricamos todos. Entonces es un país que en ese sentido es muy atractivo para el narcotráfico porque los tiene casi de libre acceso. Frente a eso, nosotros tenemos que controlar mucho mejor los precursores y eso implica no controlar al ferretero, a la pinturería, que es como se hace hoy en día, a ver si venden 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos y tiene que estar inscripto y cae un inspector. Acá hay que mirar los grandes movimientos de precursores químicos. Cuando sale, como hace poco se encontró, 25 toneladas de cal a la frontera con Bolivia y descargó a 100 metros de la frontera, bueno, claro, eso es lo que hay que mirar. Sebastián, el otro día escuché a alguien decir que así como México va a tener el problema de los carteles porque en la frontera con el mayor consumidor de drogas del mundo, nosotros también vamos a tener ese problema porque estamos con la frontera con los productores, fundamentalmente, como dijiste, de la hoja. Y acá me llama Romero de Morón, y también, que tiene con la pregunta que te voy a hacer, ¿cuáles pueden ser las hipotéticas soluciones de este flagelo? Entonces, ¿por esto estamos ya condenados por el tema de la frontera o puede haber alguna solución? No estamos condenados. Yo repito lo que te decía antes. Si el país es amigable, entonces, porque es lindo para vivir, este es un país lindo para vivir. Nosotros somos muy críticos, pero lo que lo vende afuera lo ven de otra manera. Este es un país que fue muy flexible para el lavado de activos, tiene 2 leyes de blanqueo de capitales que han sido un fracaso macroeconómico, pero un éxito para algunos sectores particulares. Es un país que el registro de precursores químicos y el registro de armas fue un viva la pepa, migraciones... Las obras de arte de Escobar Gaviria, que hoy la tiene su mujer, su vida, están acá en Argentina. No, por supuesto. Por eso te digo, es muy fácil en este país desarrollar todas las actividades que el narcotráfico necesita.
digo, ¿estamos condenados? No, no estamos condenados. Lo que hace falta es una decisión política. Cuando hay decisión política de no permitir esto, de no asociar, obviamente que la búsqueda de narcotráfico cero es una utopía, es imposible. Lo que sí podemos es desarrollar políticas que bajen el nivel de violencia, que hagan que este sea un país donde el narcotráfico entienda de que no vamos a ser socios. De hecho, Colombia, hoy Medellín, tiene índices de violencia que siguen siendo mucho más altos que la media internacional, pero que bajaron sustancialmente de lo que era la Colombia de la década del 80 y del 90, porque se han aplicado políticas, hubo una decisión del cuerpo político de que había un límite, que ya era intolerable. Cuando estuvo esa decisión política del Estado, bueno, pasamos de 110 muertos cada 100.000 habitantes a las tasas de hoy que están en 40. Hoy Medellín tiene reconocido internacionalmente como ciudad segura, ciudad para vivir, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No son los indicadores a los que uno está acostumbrado, pero es mucho mejor. ¿Se pensaba hace una década que en Medellín se podía bajar los niveles de violencia? No. ¿Había fórmulas? No. ¿Se sabía qué había que hacer? No. Se practicó, se ensayó, pero lo que había fue una decisión política de que eso no se iba a tolerar. Cuando se tomó la decisión, se avanzó. ¿Hay fórmulas para la Argentina? No hay fórmulas. ¿Cuáles son las políticas? Y tenemos que ir viéndolas. Lo cierto es que lo que falta, que es lo central y lo nodal, es la decisión política. No solo del gobierno, sobre todo del gobierno, pero no solo del gobierno, sino de toda la clase dirigencial, de poner un límite. Hasta acá aceptamos, hasta acá nos equivocamos. Bueno, a partir de ahora cambiemos las reglas de juego. ¿Uno de esos es seguir la ruta del dinero? Sobre todo es eso. Lo principal es eso. La pregunta era esa, la decisión política que implica, ¿no es cierto? ¿Qué implica? Mayor tecnología, mayor formación, el seguir la ruta del dinero. ¿Qué tiempo lleva? Dejemos, un próximo gobierno, va a venir dentro de un año un gobierno del signo que sea, decide cambiar la política hacia el narcotráfico. Y dice, hasta acá llegamos, como bien decís vos. ¿Cuáles son los elementos técnicos, económicos, seguir la ruta del dinero? ¿Cuáles son los...? Bueno, es un conjunto de elementos. No hay que tomarlo como... Acá nosotros hemos hablado mucho de la radarización. Por eso. Bueno, la radarización es un elemento, pero no soluciona, es un elemento. La ruta del dinero, a mí me parece que es un elemento sustancial porque ataca a los financistas y a los grandes beneficiarios del negocio. Si vamos a desarrollar una política de lucha contra el narcotráfico, deteniendo a un pibe con un porro y pensando que de ahí vamos a llegar a decomisar un cartel de droga, no pasa ni acá ni en ningún lugar del mundo, porque detienen al pibe, ese pibe dice me vendió el dealer del barrio, cuando lo van a buscar al dealer, el dealer dice me vendió el proveedor mayor, y en algún momento llegan a un político, llegan a un juez o llegan a un comisario, ahí se terminó la ruta del narcotráfico. Entonces, ¿de dónde se investiga? Y se investiga desde el lavado de dinero, del lavado de activos. ¿Es muy difícil investigarlo? No es tan difícil. Es cierto que ellos tienen una inteligencia muy aceitada con las empresas offshore, triangular, pero no es imposible. Se puede hacer y se ha hecho. Sebastián, ¿tendría que ser esto cuestión de un gobierno o una política de Estado? No, esa me parece que es la segunda parte de la pregunta que él hace, me parece muy pertinente, que tiene que ver con que las clases dirigenciales y quienes asuman los gobiernos sepan que el resultado no va a ser en el corto plazo. Claro. Se van a ir viendo de a poco y seguramente en el mediano y largo plazo tendrán efectos más contundentes. Y esto habla de la necesidad primero de generosidad política y después de criterios estadísticos, de dirigentes que miren el futuro, que sepan que la historia no termina en el momento que terminan los 4 años de gobierno. Yo defiendo con mucha intensidad lo que se está haciendo en Santa Fe, porque veo que lo que están mirando los dirigentes de Santa Fe, el gobernador, los ministros, es esto, porque la realidad es que se llega a esta situación con muchos gobiernos previos, no es que de golpe de un día para el otro, empieza a funcionar el narcotráfico. Del 2007 que hay gobierno socialista, y las respuestas a las decisiones que se están tomando ahora seguramente se vean en 4, 5, 6 años, y este gobierno no va a estar. Entonces me parece importante eso como un modelo a copiar. No sabemos si todas las decisiones que se están tomando van a tener
resultados positivos, pero se están tomando decisiones y evidentemente están tocando en los lugares nodales, por eso el nivel de violencia aumenta, porque también es cierto que las bandas empiezan a perder territorio, empiezan a perder negocio, y eso hace que el nivel de violencia interno aumente. Pasó en México, pasa en México, pasó en Colombia, pasó en los países o en las regiones que decidieron confrontar el negocio. Y es importante la relación con la política internacional, digamos, relacionada con este tema, por ejemplo, la relación con la DEA, que tengo entendido que ahora no tenemos prácticamente oficina de la DEA en la Argentina. Sí. Mira, lo de la DEA no se puede prescindir de la DEA porque por el nivel no solo de conocimiento, sino la importancia que tiene para entender el negocio en el mundo. No se puede prescindir de eso. Pero tampoco me parece que la solución es recostarse en la DEA como hicieron los gobiernos de la década del 90, porque lo cierto es que la política desarrollada por Estados Unidos en la década del 80 y del 90 fue equivocada. La lucha contra las drogas, que en realidad lo podemos decir acá como de entrecasa, la DEA lo que pareciera ser que hace es regular el mercado, no intentar aniquilarlo. Pero no solo la DEA con el narcotráfico, es la política, la lógica de Estados Unidos con el terrorismo internacional. Primero Saddam era el socio y después hubo que aniquilarlo. Lo mismo pasó con Osama Bin Laden. Bueno, van regulando los mercados. Política con los terceros países que siempre tienen una visión estratégica de qué es lo que necesitan ellos para después aplicar esas políticas. Ellos son muy pragmáticos. La mirada es para Estados Unidos. ¿Qué le conviene a Estados Unidos? Exactamente. Entonces nosotros tenemos, y está bien, es un negocio, digámoslo, en términos... Es una agencia norteamericana. Es una agencia norteamericana. Nosotros somos un país dependiente de alguna manera del mundo, no tenemos la espalda que tiene Estados Unidos, con lo cual no podemos negar la existencia de esa realidad. Ahora, también tenemos espacio para hacer políticas propias, no comprar recetas importadas. De hecho, lo que ha pasado con el FMI en los últimos años en la Argentina, más o menos de alguna manera ha sido esto. Dejamos de escuchar esas políticas como una verdad revelada, se tomó algún grado con acierto, con errores, pero tuvimos autonomía y no por eso el país se cayó a pedazos, porque muchos agoreros pensaban que si no seguíamos las reglas del Fondo Monetario se caían en 3 minutos. De todos modos no. Es tan opinable esta verdad que para muchos lo era, para muchos me incluyo, ya que ahora estamos haciendo lo posible para entablar buenas relaciones con el fondo. Los errores cometidos en la política, yo soy dirigente de la oposición, podría decir otra cosa, pero los errores cometidos en los últimos años nos llevan a que el embudo nos tire para el mismo lugar. Claro. Pero lo cierto es que se pudo desarrollar alguna política que nosotros no compartimos, pero no se destruyó la Argentina el día que se le dijo no al Fondo Monetario. Bueno, a la DEA se le puede decir no, se lo puede escuchar, se lo puede tener como un consejo, pero tenemos espacio para tomar nuestras propias decisiones. ¿Los radares importados o del INVAP? Y un poco porque tienen características diferentes. Los del INVAP son muy buenos radares, pero tienen bajo alcance y además hay una necesidad de que se instalen de manera mucho más veloz que la capacidad de producción que tiene el INVAP, pero son muy buenos radares. No alcanza. Tampoco me parece que es bueno el programa que tenía Kirchner al principio, que eran 69 radares que cubrían cada centímetro cuadrado del espacio aéreo argentino. No tiene tampoco sentido eso. Tal vez había una necesidad política y una necesidad económica detrás. ¿Por qué decís que no tenía sentido eso? Porque no hace falta cubrir cada centímetro cuadrado. Hace falta tener una buena cobertura. Y la cobertura tiene más que ver con la disuasión que con... Esto como funciona parecido a lo que era el panóptico, ¿no? El panóptico, ¿se acuerdan? ¿No? Esa torre en las cárceles vidriada, donde el preso sabía que ahí lo estaban observando, pero no sabía cuándo. Y en general no había nadie en el panóptico, pero el preso pensaba o suponía que lo podían mirar en algún momento. Como las cámaras de seguridad ahora en la calle. No sabemos si alguien las mira, pero pensamos que alguien las mire y por las dudas
Claro. ¿No? Bueno, con los radares pasa lo mismo. Y lo otro es la ley de derribos. La ley de derribos, yo no soy partidario de esa ley. Primero hay que detener, hay que detectar los aviones. Entonces empecemos por el principio. Claro. Detectemos los aviones y después discutimos una ley de derribos si tiene sentido o no tiene sentido. Bueno, Sebastián, gracias por haber venido. Gracias a ustedes, muy amable.